Vamos a comenzar la primera etapa, donde necesitaremos verde claro, amarillo para los pistilos y rosa para los pétalos. Pueden hacer cambios de colores. Puede ser un café, un rosa más oscuro y el rosa claro, o bien si hacen la gerbera de otro color, adelante. Vamos a comenzar con el color del centro, cual sea que hayan elegido. Voy a hacer un anillo mágico. Vamos a repasar. Tomo la punta de mi hebra, hago mis 2 dedos pistola, como si fuera una pistola, doy una vuelta de manera que se cruce sobre la lazada que ya tenía sobre mis dedos, y por la parte posterior paso el ganchillo por debajo de la primera hebra y jalo la segunda y giro para que quede un bucle en mi gancho. Saco mis 2 dedos, acomodo mi hebra para tejer y hago una cadena para poder empezar con la primera vuelta. Indica 6 puntos bajos en anillo mágico. Vamos a ver, empezamos con 1, 2, 3, 4, 5, ajusto un poco y 6. Ajusto mi anillo mágico y cierro mi vuelta. Vamos a trabajar en circular, pero a vuelta cerrada, no en espiral. Cierro mi vuelta tejiendo un punto deslizado en el primer punto. Levanto una cadena para continuar con la vuelta número 2. En ese mismo punto tejo mi primer aumento, todo en puntos bajos, y aplico un marcador y continúo toda la vuelta con aumentos, es decir, 6 aumentos es la vuelta número 2 para tener un total de 12 puntos. Terminé mi segunda vuelta, ahora voy a cerrar la vuelta, quito el marcador, en el primer punto hago un punto deslizado y listo, cerré mi segunda vuelta. A partir de aquí hago una cadena para dar vuelta, altura, y a partir de aquí voy a trabajar solo con la hebra trasera. Mi tercera vuelta me dice que es tomando solo el bucle trasero. Empiezo con punto bajo, con mi marcador y un aumento. Toda la vuelta es solo hebra trasera y toda la vuelta es la secuencia de un punto bajo, un aumento 6 veces. Un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, tomando siempre solo la hebra trasera, de manera que las hebras delanteras me quedan libres. Aquí terminé mi tercera vuelta, voy a cerrarla, quito el marcador, hago un punto deslizado en el primer punto y levanto una cadena. Aquí tengo mi tercera vuelta. Voy por la cuarta vuelta, que a su vez, igual que la anterior, es tomar solo toda la vuelta tomando solo hebra trasera, pero esta vez voy a hacer un punto bajo, un aumento y continúo con 2 puntos bajos y un aumento 5 veces. De manera que cuando llegue al final me va a quedar una cadena de alimentación. Aquí ya terminé. Me queda un punto donde voy a hacer solo un punto bajo. En realidad la secuencia de la vuelta es 2 puntos bajos, un aumento, pero lo divido para que me quede bien circular y no hexagonal, y no me queden lo que le llamamos cicatrices en el tejido.
Entonces, a la primera parte de 2 puntos, al dividirla a la mitad y dejar un punto antes y un punto al final de la vuelta, evito que me queden estas cicatrices. Cierro mi vuelta, un punto deslizado, ¿sí? Y hasta aquí terminé lo que va a ser el color verde. Bueno, aquí voy a seguir con mi vuelta número 5 y antes de hacer la cadena de altura voy a hacer un cambio de color. Los cambios de color con las vueltas cerradas son muy fáciles, solo iniciamos la cadena de altura ya con el nuevo color y ajustamos el punto, el lazo que tenemos del color anterior. Ahí ya tengo mi primer cadena de altura y mi punto. Me dice que mi primer punto es saltarme un punto, es decir, este, en donde hice el punto deslizado para cerrar la vuelta, ese me lo voy a saltar. Y en el siguiente voy a hacer un punto bajo, pero tomando solo la hebra trasera. No voy a tomar mis 2 hebras, sino solo la trasera. Y ahí voy a tejer un punto bajo. Y luego 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y luego me dice que en la segunda cadena voy a introducir el gancho. Este que está en el gancho es un bucle, no es una cadena. La siguiente es la primera y en la segunda introduzco el gancho y ahí tejo un punto bajo de lo que van a ser 12. 11 más aparte de este primero que ya tejí, en total 12. Entonces llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y anclo el tejido otra vez en el siguiente punto libre, punto bajo de solo hebra trasera, ¿sí? Y así se ancló mi tira, lo que va a ser la base de mi primer pétalo ya en el color del pétalo. Esto se repite 11 veces más. Ocupamos 2 puntos, a excepción del que nos brincamos al principio. Tenemos 24, entonces nos caben 12 pétalos. Ya lo hice una vez, vuelvo a repetir para que lo vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En la segunda cadena, un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se me volteó, 10, 11 y 12 puntos bajos en las cadenas y luego un punto bajo en el siguiente punto de la base, tomando solo la hebra trasera, punto bajo. Y así continuamos tejiendo hasta tener 12 bases para los pétalos y así termina la vuelta número 5 y hasta ahí ya termino mi vuelta número 5. Sigue la vuelta número 6. La vuelta número 6, si quieren hacerlo alambrado, adelante. Yo no lo voy a hacer alambrado, perdón. Mi hilo es acrílico, entonces voy a hacer la técnica de calor y bloqueo con laca de cabello para que conozcan esa técnica. No quiero hacerlo alambrado porque son muchos pétalos y cuesta trabajo manipular el alambre cuando son tantos. Entonces, no lo voy a hacer alambrado. No doy cadena de altura para iniciar la fila número 6. Simplemente me salto un punto y en el siguiente punto voy a hacer
un punto raso. Y ese es el primer punto de mi vuelta. Ahí voy a poner el marcador en ese primer punto raso, que viene quedando en el punto bajo que hicimos de la vuelta anterior, de donde lanzamos las cadenas. Ahí voy a empezar mi punto raso. Me salté uno, que era el punto bajo, el primer punto bajo. Entonces, en la primera cadena voy a tejer un punto bajo, otro punto bajo, un total de 2, y luego 2 medios puntos altos. 1 y 2. De este lado de las tiras de las bases, tejo sobre la otra bucle de la cadena, y del otro lado voy a tejer sobre los dos bucles. Entonces, primero sobre el bucle de la cadena llevo 2 puntos bajos, 2 medios puntos, y ahora voy a hacer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Luego un medio punto alto. En el siguiente vamos a hacer un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo, punto bajo en el mismo punto. Y luego ya del otro lado de las cadenas, repito, un medio punto alto y luego 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De nuevo, 2 medios puntos altos, 1, 2, 2 puntos bajos, 1, 2. Me salto un punto y en el siguiente un punto raso. Me salto un punto y en el siguiente vuelvo a comenzar. Y así voy obteniendo mis pétalos hasta terminar la vuelta. Aquí en el último pétalo, igual, salto un punto, punto deslizado en el que sigue. Esta es la cadena que di. Y para cerrar la vuelta, hago un punto deslizado en el punto de inicio. Ya cortado el hilo, saco. Y ahora paso el hilo, la hebra que me quedó, para la parte posterior. Y así he terminado lo que es la primer parte de la gerbera. Perdón, lo que son los pétalos. Nos faltan los pistilos. Nos van a quedar hebras por detrás. Estas las vamos a poder esconder cuando unamos esta etapa, esta parte con la segunda. Ahora, para los pistilos vamos a localizar el último bucle libre de la última vuelta, ¿sí? No el primero, sino el último, que debe de ser más o menos aquí donde hicimos la altura, ¿sí? Este es el último bucle. Ahí voy a anclar el hilo, ¿cómo? Haciendo una cadena, ¿sí? Y luego voy a tejer 2 cadenas y en el siguiente voy a tejer punto deslizado y 2 cadenas, y así sucesivamente. En el siguiente bucle, un punto deslizado, 2 cadenas, punto deslizado, 2 cadenas, y así toda la vuelta.
Ya terminé con la primera fila, la fila número 7, la primera fila de pistilos y la fila número 7, ¿sí? Tengo 2 cadenas. Lo que voy a hacer es de ahí pasarme al último punto de la fila 1, 2, 3 y seguir de la misma manera. Punto deslizado, 2 cadenas. Y así me sigo ahora con la fila número 3. 1, 2. Punto deslizado, 2 cadenas. ¿Se fijan? Aquí hay aquí se ve dónde paso de una fila de una vuelta a la otra. Pero al reunir todos los pistilos, porque lo vamos a hacer en esta y en la otra cadena, en la otra línea de bucles libres, ya no se va a notar. Continúo tejiendo de la misma manera, punto deslizado y 2 cadenas toda la vuelta. Aquí he terminado la vuelta número 8, que la hice en las bucles libres de la vuelta 3, ¿sí? Y ahora igual me paso a la último bucle al bucle libre del último punto de la vuelta número 2 y hago un punto deslizado y 2 cadenas. Y así toda la vuelta, que es de 12 repeticiones, 12 bucles. Tengo 12 bucles libres que resultaron de la vuelta número 2 y ahí voy a seguir haciendo los pistilos. Ya hice el último punto y ahora para cerrar la vuelta lo que voy a hacer es un punto deslizado en el primer bucle que trabajé de esa vuelta. Para cerrarla, corto mi hilo, lo deslizo y ahora lo que voy a hacer es que desde atrás hacia adelante paso el ganchillo para pasar la hebra hacia atrás. Regreso y también me quedó esta hebra donde anclé la primera vez y hago lo mismo desde atrás del tejido, paso el gancho y paso el hilo hacia atrás, ¿sí? Y así ya me quedan todas las hebras que voy a esconder al pegar esta parte con la segunda. ¿Se fijan cómo se tienden a torcer los pétalos? Eso es porque no están bloqueados. Para eso es la técnica de bloqueo que vamos a ver más adelante. Pero por lo pronto hasta aquí ya tenemos terminada nuestra primera parte de la gerbera, que es la parte de enfrente. El centro, pistilos y primera línea de pétalos. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestra segunda parte de las 4 que requerimos para terminar nuestra gerbera. Lo vamos a hacer con el color verde del tallo de la hoja, el verde hoja. Vamos a iniciar con un anillo mágico. Pongo mis dedos pistola, tomo el cabo la punta, hago 2 vueltas formando una X. Del otro lado paso por debajo de la hebra, por arriba de la otra y la deslizo y giro, formo un bucle en el ganchillo, saco mis dedos y ya tengo mi anillo mágico. Acomodo mi hebra en mi mano izquierda, en este caso yo soy diestra, y hago una cadenita. La primera vuelta me dice que son 6 puntos bajos en un anillo mágico. Entonces hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De este lado ajusto mi anillo mágico. Procuro no cerrarlo. Es importante que no lo cierren porque por el anillo mágico, el centro del anillo mágico, vamos a pasar el tallo. Entonces, en esta ocasión no debemos apretar el anillo mágico. En el primer punto hago un punto deslizado para cerrar y una cadena. Y hasta ahí tengo mi primer vuelta. Recuerden, no apretar el anillo. Y luego la vuelta número 2 son 6 aumentos. 1, 2,
3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Hago punto deslizado para cerrar la vuelta en el primer punto y lanzo una cadena. La tercera vuelta es un punto en el mismo donde hice el punto deslizado para cerrar. Ahí empiezo, hago un punto, voy a poner un marcador de vueltas para que no me pierda, uno y luego un aumento. Y eso se repite hasta 5 veces más al fin de tener de hacerlo 6 veces, es decir, 6 aumentos. Entonces es ahí. Un punto, un aumento, un punto, un aumento. Así hasta terminar la vuelta. Aquí ya tengo mi último aumento. Voy a quitar el marcador para cerrar la vuelta con un punto deslizado y hago una cadena. Hasta aquí llevo 3 vueltas. La cuarta vuelta es un punto bajo y luego empieza un aumento, 2 puntos bajos, 2 puntos bajos, ¿sí? El aumento y los 2 puntos bajos lo vamos a repetir 5 veces y nos debe de quedar un punto. Hasta aquí, hasta este aumento lo repetí la secuencia 5 veces, 2 puntos y luego el aumento, un punto bajo. Al final termino con 6 aumentos. Quito mi marcador y cierro la vuelta. Hasta aquí voy a cortar el hilo. Bueno, ahora voy a hacer el cambio de color. Hasta aquí trabajé, hasta la vuelta 4, trabajé con color verde. Voy a cambiar al color de mis pétalos, en este caso rosa bebé. Hago una cadena y aprieto la hebra del verde. Hasta aquí es el cambio de color. Como ven, solo tengo una cadena. Estoy viendo el tejido de frente. Voy a tejer al revés, pero como no puedo tejer en dirección contraria, es muy difícil. Lo que voy a hacer es girar mi tejido. Así en donde me quedé, girar mi tejido. De modo que ahora lo que queda hacia enfrente de mí es el revés del tejido. Y de ahí me voy a brincar un punto y en el siguiente tomo solo la ahora hebra delantera, pero del frente la hebra trasera, pero ahora para mí es la hebra delantera. Y ahí tejo mi primer punto bajo y lo marco porque ese es el inicio de mi vuelta, ¿sí? Recuerden girar el tejido porque queremos que este quede hacia el tallo y este reverso quede hacia la primera parte que va a ir encima, pero los pétalos queremos que el frente quede pues sí, hacia la primera parte. Entonces, a partir de ahí, hago mis 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. En la segunda cadena, a partir del ganchillo, empiezo con los 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, una pelucita del hilo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y recuerden, en el siguiente punto, hebra delantera, punto bajo, ¿sí? Y vuelvo a repetir, la parte verde tiene que estar del reverso. Van a quedar encontradas, es decir, los pétalos, el frente de los pétalos queda hacia un lado y el cáliz queda hacia el otro lado. Bueno,
Hasta aquí terminé mi última base del pétalo, mi 12ª repetición de la vuelta número 5, haciendo un punto bajo solo de hebra delantera. Quito mi marcador y en ese que era el primer punto bajo, hago un punto deslizado y así cierro mi vuelta número 5. Sin dar cadena de altura, me salto un punto, es decir, el punto donde hice el punto deslizado, y en el siguiente empiezo con 2 puntos bajos. Pongo uno, pongo mi marcador, ahí, 2 puntos bajos, 2 medios puntos, tomando las hebras libres de las cadenas, de la otra hebra de las cadenas, 6 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora un medio punto alto y en el siguiente juntos voy a poner un punto bajo, 2 cadenas y en ese mismo otro punto bajo. En el siguiente cargo, pero este es ya del lado del otro lado, ya donde tejí los primeros puntos bajos, hago un medio punto y continúo con 6 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego 2 medios puntos, 1 y 2. Segundo tejido, 2 puntos bajos, 1, 2. Me salto un punto y en el siguiente un punto deslizado. Me salto un punto y en el siguiente vuelvo a comenzar la secuencia con 2 puntos bajos y así todo alrededor de la vuelta 6 y voy terminando mis pétalos, de modo tal que el frente de los pétalos quede con el lado trasero del cáliz, y si lo volteo, la parte trasera o el reverso del tejido de los pétalos queda con el derecho del cáliz. Bueno, ya terminé mi último pétalo, salté un punto, hice un punto bajo y ahora para cerrar, quito mi marcador, salto un punto y donde estaba mi marcador, ahí corresponde un punto deslizado con el que voy a rematar. Corto la hebra, deslizo el hilo y como ven, queda. Llevo el hilo para ahí, hacia el centro. Puede ser con una aguja lanera o con el mismo ganchillo a través de los puntos. Así aquí para esconderla, cuando pegue una parte con la otra, que quede escondido. Igual con esta hebra rosa que me quedó, la paso para la parte trasera del cáliz o la cara delantera de mis pétalos. Así voy a, cuando embone la parte frontal con la trasera, esto va a quedar de frente, los pétalos, tanto la segunda línea como la primera, dan de frente, y si yo lo volteo, los pétalos quedan detrás, pero el cáliz queda de frente. Si se les complica mucho, pueden dejarlo como está y solo poner esta parte con el reverso, pero queda un terminado más bonito así. Bueno, ahora vamos a hacer los pétalos chiquitos que culminan el cáliz.
Muy bien, pues vamos a anclar el hilo en una de las hebras libres de la vuelta 4, la última vuelta en verde, del mismo color, hilo del mismo color, hago una cadenita y ahí mismo hago un punto, perdón, 2 cadenitas, cargo y hago un medio punto alto, ahí voy a poner mi marcador, un punto picot. Para quienes no conozcan el punto picot son 1, 2, 3 cadenitas y un punto deslizado en la primer cadena, ¿sí? Y vuelvo a hacer un medio punto en la misma, en el mismo bucle y luego un punto deslizado en el siguiente. Y así me queda una especie de hojita con una punta del punto picot. Vamos a repetir, hice un punto deslizado, bueno, en el siguiente punto cargo hilo porque voy a hacer medio punto, en el siguiente bucle hago un medio punto alto, 3 cadenas, regreso y en la primera cadena que tejí o en la tercera del gancho hacia atrás y ahí hago un punto deslizado. Vuelvo a hacer un medio punto alto en el mismo punto bajo y luego punto deslizado. ¿Ven? Vamos a repetir un poquito más despacio por si les queda duda con el punto picot. Cargo y en el nuevo bucle hago un medio punto alto, 1, 2, 3 cadenas y en la tercera cadena después del gancho 1, 2, 3, ahí vuelvo a hacer un punto deslizado, hago otro medio punto en la misma cadena y luego en el siguiente un punto raso o deslizado y así hasta dar toda la vuelta. Bueno, ya el último punto termina en punto deslizado y lo que voy a hacer es otro punto deslizado al primero que hice para rematar. Corto mi hebra, ¿sí? Deslizo el gancho y vuelvo a hacer lo mismo. Introduzco el gancho de la parte reversa del cáliz, ¿sí? Para llevar los cabitos hacia la parte donde los voy a poder ocultar. Igual esta, el gancho, más o menos de donde está la hebra y la llevo para acá. ¿Por qué? Porque todas estas hebras, como les decía, las puedo ocultar al pegar esta parte con esta otra y que todas mis hebras queden adentro a modo de relleno y así me va a quedar mi gerbera. Y de este lado, como pueden ver, pues ya nos quedó el cáliz de la flor con los petalitos chiquitos de follaje, ¿sí? Ahora vamos a poner a bloquear esta parte en lo que tejemos la hoja y hacemos el tallo. Hay dos formas, bueno, hay varias formas de bloquear. Una que es hacer esto que tengo aquí, es estirar nuestra pieza y fijarla con alfileres. Puede ser, en este caso es una toalla doblada. Si no tienen otra, venden unas piezas como rompecabezas de un foamy de tapete grueso o venden foamy grueso en pliegos, lo que ustedes consigan. Yo creo que, bueno, cualquiera tiene una sábana, un pedazo de toalla que pueda lavar y lo fija así con alfileres, incluso puedes ponerles alfileres a lo ancho de los pétalos para que tomen mejor forma. Y hay líquido para bloquear tejido y se le moja y se deja ahí 2, 3 días o dependiendo el líquido.
Este método es más común, son cosas que podemos conseguir fácilmente y se trata de laca para el cabello. Entonces, ya que lo fijé a mi toalla, a mi superficie, de lo más firme que tengamos con alfileres, simplemente rocío con la laca para el cabello y dejo que seque. No importa que sea de la más económica que puedan encontrar, mejor. Esta no es muy buena para el cabello porque tiene mucho alcohol y lo maltrata, pero para esto está excelente. Acuérdense que nuestras flores son de exhibición, no son para un bebé, no se van a manipular tanto. Y además esto nos va a ayudar a que se bloquee y ya después que quedan bastante firmes. ¿Sí? Se seca, podemos dar otra pasada, se seca, otra pasada, según como hasta que tenga la consistencia que nosotros deseamos. Otra forma de bloqueo es con calor. Muchas le tienen miedo o no les gusta. Puede ser con una vela o yo, como en este caso, un encendedor, sobre todo cuando es hilo acrílico, porque el calor contrae el nylon o el poliéster que tiene el hilo y lo endurece. Además, elimina cualquier pelucita que los estambres o los hilos acrílicos, su característica más común es que tienen pelusas. Entonces, con calor lo paso muy rápido, muy rápido, para que no queme. Esto no lo podemos hacer con hilo de algodón porque se va a manchar. Ese no se va a derretir o a contraer con el calor. ¿Sí? Sí. No, cuando lo prueben ustedes se van a dar cuenta que y va quedando firme. ¿Se fijan que ya no se tuerce? Sí, voy a hacer con el siguiente pétalo. ¿Sí? Y nos va quedando más firme. Pueden hacer las dos. Pueden primero quitar todas las pelucitas y darle una pasada con calor y después una doble fijada con la laca para peinar. Y esto sería todo en cuanto a bloqueo. Recomiendo dejar bloquear estas dos piezas en lo que trabajamos la hoja. Esa no hay que bloquearla tanto porque lleva alambre y nos va a ayudar. Y yo la termino y ya nada más le doy una pasadita con calor. Pero pueden hacerlo con la pura laca. Ya no hay que fijarla así porque les digo, va a ir alambrada. Y sería todo en cuanto al bloqueo. Bueno, pues ahora vamos a comenzar con lo que es la hoja de nuestra gerbera. Para eso, con el verde hoja, vamos a lanzar 20 cadenas y vamos a continuar en la segunda cadena después del gancho. Meto mi ganchillo, pero aquí ya vamos a ir incluyendo el alambre. Entonces, junto con la cadena que estoy atravesando, arriba debe de quedar el alambre para empezar con mi primer punto bajo. Voy a marcar este punto bajo para continuar con otros 3 puntos bajos para tener un total de 4 puntos bajos. 3, 4 puntos bajos. Después voy a tejer 4 medios puntos. 1, 2. 3, 4. Después voy a tejer 5 puntos altos. Ya no son 4, ahora son 5. Un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos,
lo hice en el mismo, mucho cuidado, 4 puntos altos y 5 puntos altos, ¿sí? Esto se va enroscando, no importa, lo podemos acomodar, es lo que va a ir siendo nuestra primer vuelta de la hoja y nuestra base. Al terminar mis 5 puntos altos voy a hacer 5 puntos doble alto. Para eso cargo 2 veces hebra en mi ganchillo, por si alguien tiene la duda de cuál es ese, que no se usa tanto en el crochet, digo en el amigurumi, pero sí en el crochet. Y voy sacando de 2 lazadas en 2 lazadas, ¿sí? Este es mi doble punto alto. ¿Por qué es doble? No, porque al final el cuerpo del punto lleva 3 lazadas, pero las lazadas que se cargan antes de tejerlo son 2, por eso es doble punto alto. Entonces, hice 1 y voy a hacer 5. Muy bien, ahora ya solo me queda una cadenita de las 20 que tejí. En esa cadenita, en la misma cadenita, voy a tejer 8 puntos altos dobles. 1, total que sean 8. Entonces, para resumir, vamos en 4 puntos bajos, 4 medios puntos, 5 puntos altos y 5 puntos altos dobles. Y en la última, un aumento de 8 puntos dobles, doble alto. Muy bien, ya terminé mi aumento de 8 puntos altos dobles en la última cadenita, ¿sí? Son tantos que ella sola hace que gire para que teja hacia el otro lado de las cadenas, formando como una especie de caracolito. Entonces ahora voy a tejer en el otro lado de las cadenas de punto por punto puntos altos dobles, pero voy a tomar no solo la cadena, sino que el alambre y la hebra que quedó resultante del punto corredizo donde iniciamos las cadenas. Así la voy escondiendo. Ya hice uno, voy a hacer el siguiente y así hasta haber tejido 5 puntos altos dobles. Muy bien, ahora después de los 5 puntos altos dobles voy a tejer 5 puntos altos normales, uno seguido del otro. 1, 2, 3, 4, 5. Lo que escuchan es el alambre, el cabito del alambre que choca contra la base de la cámara. ¿Sí? Hay que dejarlo un poco largo para después poder añadir al tallo. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar con 4 medios puntos altos. Si cargo y hago 1, 2, 3, 4. Y luego por último 4 puntos bajos. Al terminar los 4 puntos bajos voy a cerrar mi vuelta. Mi hebra de alimentación debe de quedar por detrás de los alambres y mi ganchillo por enfrente. Quito mi marcador y ahí voy a hacer un punto deslizado, ¿sí? Ya me queda como de este otro lado. Voy a lanzar 2 cadenas, me voy a saltar ese primer punto y en el siguiente voy a hacer un medio punto alto. ¿Ok? Muy bien, aquí ya cerré mi primer vuelta y voy a lanzar 2 cadenas de altura. En ese primer punto voy a hacer un medio punto alto. Pongo mi marcador para ayudarme a reconocer mi primer punto. Salto un punto y en el siguiente
voy a hacer un triple aumento de punto alto. Sí, me salto uno y en el que sigue un triple aumento de punto alto. 1, 2 y 3. Hago 3 cadenas porque los puntos altos tienen una altura de 3 cadenas y en ese mismo donde hice el triple aumento hago un punto deslizado. Y aquí me queda lo que sería la primer onda o espuela del costado de mi hoja. Voy a continuar. Terminé con punto raso en el mismo punto del triple aumento. En el siguiente punto vuelvo a hacer un punto deslizado, luego un punto bajo, un medio punto alto y un punto alto. Y aquí ya va empezando con las alturas a crecer lo que es la segunda espuela o onda. Ahora en el siguiente punto voy a hacer un triple aumento, pero de punto doble alto. Cargo 2 veces y hago 3 puntos dobles altos en el mismo punto de alimentación. 1, 2, 3. Y ahora voy a dar 1, 2, 3, 4 cadenas, que es la altura de un punto doble alto, para anclar otra vez con punto deslizado en el mismo punto. ¿Sí? Entonces, aquí fui haciendo puntos que crecían, uno en cada punto, y en el último hice un triple aumento de doble punto y las 4 cadenas y un punto deslizado en ese mismo punto. Para el siguiente voy a hacer un punto deslizado en el siguiente punto, un punto bajo, un medio punto alto y ahora voy a hacer 3 puntos altos, pero no en el mismo punto, sino uno seguido de otro. 1, 2, 3 puntos altos. De forma que esta espuela o onda va a ser igual de alta que la anterior, pero más larga. En mi siguiente punto voy a hacer un triple aumento de doble punto alto, como la onda anterior. 1, 2, 3, 4 cadenas y anclo con un punto deslizado en el mismo punto, ¿sí? Y así terminé mi tercera espuela u onda. Ahora en el siguiente punto vuelvo a hacer un punto deslizado, un punto bajo, un medio punto alto y solamente un punto alto. En mi siguiente punto voy a hacer aumento de doble punto alto, pero esta vez no es triple, es un aumento sencillo, es decir, 2 puntos doble alto en el mismo punto. 4 cadenas y anclo con un punto deslizado. Y así obtengo mi cuarto espolón o onda del costado de mi hoja. Ahora viene la punta. En el siguiente punto voy a empezar con un medio punto alto, un punto alto ahí mismo, en ese mismo, y un punto doble alto en el mismo punto. Es decir, que en el siguiente tengo un triple aumento, pero con distintas alturas. Medio punto, punto alto y punto doble alto en el mismo punto. En el siguiente punto empiezo al revés, ya voy para el otro lado.
cargo doble y en el siguiente punto empiezo por un punto doble alto, en ese mismo un punto alto y en ese mismo un medio punto alto y en el siguiente punto un punto deslizado, ¿sí? Y así me queda mi ondita superior, que es más circular, no es esquinada, ¿sí? Y voy a seguir tejiendo lo que ya va a ser el otro costado de mi hoja. En ese mismo punto raso que hice voy a tejer 4 cadenas y voy a hacer un aumento sencillo de doble punto alto, es decir, 2 puntos altos en el mismo punto. 1, 2. Ahora en el siguiente punto voy a hacer un punto alto, luego un punto medio alto o un medio punto alto, un punto bajo y un punto deslizado, ¿sí? Ahora se fijan que voy a inversa y me coincide la altura de los puntos que voy de un lado y del otro de las cadenas iniciales. Ahora en el siguiente punto hago un punto deslizado, 4 cadenas, ahora empiezo por las cadenas, 2, 3, 4 cadenas y voy a hacer un triple aumento de punto alto. Entonces cargo 2 veces en el gancho y en ese mismo punto empiezo con mi triple aumento de doble punto alto. Llevo 1, 2, 3, ¿ok? Ahora en el siguiente punto voy a ir tejiendo 3 puntos altos, pero ya no es aumento, es un punto por punto. 1, 2, 3 puntos altos, luego un medio punto alto, un punto bajo y un punto deslizado. Aquí ya tengo el segundo espolón o onda de la hoja del otro lado. En mi siguiente punto hago otro punto deslizado, 4 cadenas, 3, 4 y un triple aumento de punto doble alto. Acuérdense, esos son todos en el mismo punto. 1, 2, 3. ¿Sí? En el siguiente punto, un punto alto, ya solo uno. Luego un medio punto alto, un punto bajo, un punto deslizado. Y en el siguiente inicio con un punto deslizado, 3 cadenas. ¿Y por qué 3 cadenas? Porque ya no voy a trabajar con puntos dobles altos, sino con punto alto. Voy a hacer un triple aumento, pero de punto alto normal. Así que empiezo con mi primer punto alto, el segundo y el tercero. Me salto un punto y en el siguiente voy a hacer un medio punto alto. Aquí me salto un punto. ¿Se acuerdan que al principio nos saltamos un punto? Bueno, pues ahora estamos, para que sea similar del otro lado, me salto un punto. Hago 2 cadenas y en el mismo punto donde hice el medio punto alto, ahí anclo con un punto deslizado. Y ahí termina mi vuelta. Voy a dejar hebra bastante larga para cubrir el tallo. Deslizo el hilo
Deslizo el hilo del punto deslizado con el que anclé el último medio punto alto. Retiro mi marcador, que era nada más para ver. Si se fijan, empezó y terminó en el último punto. Y nos queda simétrico nuestra hojita. ¿Qué hago con los alambritos? La ajusto, que se recorra bien el tejido sobre el alambre. Cuando veo que ya es el tamaño que tiene, enrollo un alambre con el otro para tener los dos cabitos, ¿sí? Y ahora voy a cubrir o a forrar, voy a forrar este alambre con mi mismo estambre. ¿Cómo? Pues simplemente dándole muchas vueltas. Es un poco tedioso, queda mejor. Pueden usar aquí, simplemente ponen el hilo hacia abajo y forrarlo con Flora Tape, si consiguieron del mismo color del verde de la hoja. Si no, o si quieren un acabado más fino, mejor terminado, lo voy a hacer del otro lado, se me facilita más. Simplemente cubren, forran muy bien el alambre con el mismo hilo. Solo van a gastar más hilo, es cuestión de preferencia. Sí queda mejor el acabado cuando se hace todo con hilo, pero si van a hacer muchas flores o si coincide muy bien el color, queda bien también. El color de la cinta con el del hilo. Y paso el hilo entre los dos alambres. Como ven, aquí quedó, me sobró hilo. ¿Sí? Ya es cuestión solo de que se bloquee, ya sea con calor o con laca, como lo vimos anteriormente en este mismo video. Y listo, ya tenemos nuestra hoja de nuestra gerbera. Bueno, vamos a continuar con el tallo y armado de nuestra flor. Podemos hacerlo de diferentes maneras. Una es si es con alambre grueso, cortamos al doble de largo que queremos el tallo. Este está cortito, solo para la muestra. Y a la mitad lo doblamos, hacemos un ojal pequeñito. Y cuando vayamos a forrar, la punta del hilo la amarramos a este ojal. Y luego empezamos a enredar todo alrededor de nuestro tallo. Yo les recomiendo, chicas, si se fijan, si van a forrar con hilo un tallo tan delgadito como es el de doble alambre, que nos queda muy bien, solo que les recomiendo que lo hagan con doble hebra, porque van a batallar menos, va a quedar más grueso y va a quedar mejor acabado. Entonces, si es este alambre, este método de tallo, les recomiendo que sea con doble alambre. La otra que me parece muy fácil y mejor a mi gusto es, me perdí la punta, el popote para globos. El palillo para globos o popote es literalmente un popote. Yo le corté con la tijera un lado y el otro y lo doblé, de modo que obtuve esta forma que me va a ayudar a que no se suelte mi hilo, ¿sí? Voy enredando la punta junto con el cabo restante para que no se suelte. Lo hago con un solo hebra porque ya es lo suficientemente grueso. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Se acuerdan que nuestra segunda etapa, esto ya es parte del armado? No lo forro todo completo. Entonces, en el armado, en la parte del cáliz, dijimos que el anillo mágico con el que iniciamos no lo íbamos a cerrar. La hebra la dejamos hacia el lado externo, hacia abajo, por decirlo así. Paso mi popote, los cortes que hice, ¿sí? Hasta que llegue a la parte que ya está forrada. Lo vuelvo a abrir, ¿sí? Y aplico una gotita de silicón caliente, ¿sí? Y me queda de este lado.
Aprieto ahora sí el anillo mágico y sigo forrando mi tallo con las dos hebras, con la de la misma hebra con la que voy a forrar el tallo y con la hebra con la que ajusté el anillo mágico, para que así no se zafe. Y empiezo a girar y girar hasta forrar. ¿Sí? Aquí queda un poco flojo porque no le he puesto el pegamento, pero para que quede más firme, aquí ponemos una gotita de silicón y del otro lado otra y pegamos, ¿sí? Y seguimos forrando nuestro tallo hasta una altura considerable o donde queramos ajustar nuestra hoja. La hoja no la vamos a forrar todo en la punta del tallo, sino más o menos unos 2 dedos en proporción a este tejido, pero más o menos para que vean o al gusto de cada quien. Yo quiero que mi hoja quede por ahí, entonces voy a forrar el popote más o menos hasta aquí, pongo mi hoja y sigo forrando. Les muestro. Miren, aquí yo ya forré hasta la altura que quiero más o menos mi hoja. Subo un poquito la hoja, que quede un poco del tallo y empiezo a envolver, pero ahora con todo y mi hoja. Y así sigo envolviendo hasta llegar al final del tallo. Yo les recomiendo que el tallo lo dejen de preferencia más largo y si es necesario cortan y vuelven a pegar el hilo, porque si lo dejan corto y luego si van a armar un ramo y luego les falta tallo, pues se vuelve más complicado. Entonces, sigo enrollando y les muestro cómo fijamos el hilo. Bueno, cuando ya solo me falta un poquito, pongo un poquito de silicón o de pegamento a lo largo, que no quede muy grueso, y sigo enredando sobre el pegamento y esto va a hacer que se fije. ¿Sí? Y con el mismo que sobra, enredo y pego. Ahí. Corto, donde quedó pegado. Y ya quedó fijo. ¿Sí? Quedó el tallo de mi flor. Como ven, generalmente pues usamos tallos largos, sobre todo para los ramos, porque si por ejemplo el ramo queda con el moño aquí, que tiene que quedar una parte para abajo, uno para arriba, unas flores quedan más altas, otras más abajo, y por eso necesitamos, y por la importancia o la facilidad que les decía yo de forrarla con Floratape, porque avanzas muchísimo más rápido y gastas menos de tu hilo, pero eso es solo cuando se consigue. Bueno, ahora vamos a hablar del armado del resto de la flor. Todas estas hebras podemos poner un poquito de silicón aquí en el centro para fijarlas o cortarlas, porque por ejemplo estas están bastante largas, no es necesario, ¿sí? Pongo un poquito de silicón aquí y las fijo. Espero puedan apreciar. Puse una línea de silicón y las presiono para que se fijen ahí. Ahora voy por la segunda parte, por la primera parte. Bueno, aquí como ven puse un poquito de silicón y fijé las hebras para que no salgan. Y lo que voy a hacer al unirlo es igual. Pongo silicón alrededor de lo que es el centro y los pétalos y lo uno con la otra, procurando que queden encontrados, que no quede un pétalo sobre el otro, sino que queden encontrados y centrados. Y la pego. Miren, pueden verlo ahí, puse el silicón alrededor y un poquito en el centro. Y ahora voy con mi flor buscando que queden encontrados y fijos. ¿Sí? Que me queden bien centrados. Presiono
apoyarme de la superficie en lo que seca bien. Si se fijan, van quedando encontraditos, ¿sí? Puedo poner una gotita de silicón en esta parte del pétalo para pegarla a los otros dos y asegurarme de que quede mejor, si considero que es necesario. Pero si no, como pueden observar, hasta ahí ya quedó nuestra gerbera. Ya está pegada, está firme. Yo la gerbera generalmente la hago para que quede así enfrente, porque mi ramo va a ser de frente, o el arreglo va a ser de frente, no hacia arriba, sino un poco de costado, ¿sí? Así, con un ángulo entre el cáliz y el tallo. Debe de tener un ángulo más o menos de 45 grados. No que quede en 90, sino de 45. Y listo. Hasta ahí tenemos lista nuestra gerbera. Espero les haya gustado. Cualquier duda las leo en comentarios. No olviden regalarme, seguirme en todas mis redes sociales, regalarme un like si les gustó para seguir haciendo más tutoriales. Adiós.